Muy bien, vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos listos para la meditación, la predicación del día de hoy? ¿Alguien recuerda de qué predicamos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? A ver. De lo que hacíamos, dice Angie. Muy bien. La semana pasada predicamos sobre una vida deseable. Una vida deseable, ¿sí? La semana pasada comenzamos reflexionando un poquito sobre la vida de personas que pueden ser vidas admirables, vidas deseables. Un estilo de vida, una forma de vida que puede ser admirable y deseable para ti. Recordamos que para nosotros como cristianos, nuestro modelo y nuestra vida deseable es la vida de Jesús. Tenemos que admirar y tenemos que desear la vida que Jesús tuvo, porque Jesús tuvo una vida deseable, ¿verdad? Una vida deseable, obviamente, para los que viven en el Espíritu. Fíjate bien lo que te voy a decir. La vida de Jesús es una vida deseable para aquellos que quieren agradar a Dios y viven por y en el Espíritu. Porque para los que viven por medio de la carne, no es deseable la vida de Jesús. Alguien que vive en la carne, alguien que vive en base a su naturaleza humana, siguiendo sus propios deseos, sin querer agradar a Dios, la vida de Jesús no es agradable. Pero para los que vivimos en el Espíritu, la vida de Jesús es una vida deseable, es una vida agradable y que aspiramos a tener también nosotros. Cuando la persona no vive en el Espíritu, puede encontrar cosas admirables de Jesús, ya lo mencioné el domingo pasado. Cuando la persona no vive en el Espíritu, puede encontrar cosas agradables en la vida de Jesús, como la paciencia, como el liderazgo, como la influencia, como la elocuencia en sus discursos, como su trascendencia. Y hay muchos ejemplos de personas no cristianas, de personas no espirituales, que han sido inspiradas por la vida de Jesús para algunas cosas, porque les atraen algunas cosas de la vida de Jesús. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la vida de Jesús es deseable en todo su esplendor, en todo su sentido. Es un modelo de vida al cual aspiramos tener. Es el modelo de vida el cual vamos construyendo en nuestra vida. Hay un dato muy interesante y es que de ninguna persona en la Biblia, de ninguno de los personajes de la Biblia, encontramos tanto detalle de su vida como de Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? De ningún hombre ni mujer en la Biblia encontramos tantos detalles de su vida como de Jesús. Encontramos historias un poquito más complejas de algunos personajes, hay otros que aparecen intermitentemente o solamente pasan por la historia bíblica como medio desapercibidos. Encontramos detalles de la vida de Salomón, de David, de Isaías, de algunos reyes, pero la única vida sumamente detallada que encontramos dentro de la Biblia es la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quería que se quedara reflejada la vida de Jesús en la Biblia con detalle. A qué horas comía, cómo descansaba, cuándo iba, cuándo venía, cuando hablaba en público, cuando hablaba en privado con sus discípulos, cuando estuvo en sus primeros años de vida. La vida de Jesús es muy detallada en todos los evangelios. Es tan detallada que tenemos 4 escritores, 4 evangelistas hablando sobre las mismas cosas de diferentes ángulos o perspectivas para enriquecer detalladamente la vida de Jesús. ¿Por qué? ¿Recuerdas que el domingo pasado dijimos, ahorita vamos a leer ese pasaje en Romanos, donde dice que Dios nos apartó, ¿para qué? Para que llegáramos a ser como su Hijo, para que empezáramos a construir el estilo de vida de Jesús, porque Jesús tiene una vida deseable. Amén. Vamos a orar y vamos a leer un par de versos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tenemos acceso a tu palabra, Señor, porque tu palabra es luz, tu palabra es verdad, tu palabra nos instruye, Señor, y podemos ver la vida de Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nuestro modelo de vida, Señor, para poder construir una vida igual, Señor, una vida similar a la tuya, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepares nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y que nuestro corazón pueda ser buena tierra, porque la semilla es buena, pero queremos que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, para poder producir fruto. En el nombre de Jesús,
Amén. Vamos a leer Marcos 1, capítulo 1, verso 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Dice así: A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Jesús les respondió: «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando demonios. Ahí está ese pasaje. Ahora Marcos capítulo 6, verso 30 y 31. Marcos 6, 30 y 31. Dice así: Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: «Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato». Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. Por último, Romanos 8:29. Romanos 8:29, a ver si aparece aquí. Ahí está. Dice Romanos 8:29: Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Los conoció, los eligió con un propósito. ¿Cuál? Que llegaran a ser como Jesús, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Amén. Ahí están estos pasajes de la Escritura. Si notaste, dentro del Evangelio de Marcos, leímos dos pasajes de la vida de Jesús donde nos habla sobre el hábito de retirarse, de descansar o de estar a solas. De estar a solas literalmente o de estar a solas con sus discípulos. Y es lo que quiero hablar el día de hoy. El domingo pasado hablamos una vida deseable con el hábito de vivir en humildad. ¿Recuerdas? Ahí está el mensaje en YouTube y en Spotify por si no lo escuchaste, porque el hábito de vivir en humildad no es el hábito de vivir en pobreza. Es un hábito que se cultiva a raíz de evangelizar nuestra autoestima, de percibirnos a través como Dios nos ve. Entre más una persona se ve a sí misma como Dios lo ve o la ve, ¿sí?, más humildemente va a poder vivir. Es una característica de Jesús, de eso predicamos la semana pasada. Pero hoy, una vida deseable es una vida que tiene el hábito de retirarse, de estar un tiempo a solas, literalmente, o en este caso Jesús con los discípulos, vamos a ver eso, para organizar prioridades, para descansar, para orar, para tener claridad en su mente, para presentarle a Dios todo proyecto, todo plan, el hábito de retirarse. Así es una vida deseable. ¿A cuántos de los que estamos aquí les gusta la música? ¿Sí? ¿Les gusta la música? ¿Sí? Algunos cantan como con foca con tos, pero les gusta la música, ¿verdad? Eso que canten y que no canten ya es otra cosa, pero les gusta la música. A todos nos gusta la música y todos tenemos cierto sentido como del ritmo. Hay una definición de música que me gusta mucho. Y la definición de música que me gusta es la siguiente. Hay diferentes formas de definir la música, pero esta definición me parece interesante. Una definición particularmente relevante de la música es: la música es una estructura entre ruidos y silencios. La música es una estructura entre ruidos y silencios, entre pausas en silencio y entre ruido que hacen los instrumentos o hace la voz. Esta perspectiva permite comprender cómo los intervalos entre pausas y música son fundamentales para la configuración de ritmos y melodías precisos. Para que la música pueda existir, tiene que existir un conjunto de notas, de pausas, de música, de ruido y silencio. Todas ellas en conjunto van haciendo armonías y van dando como resultado lo que conocemos como un ritmo. Sin estos momentos de silencio en la música no se pueden construir las notas, las melodías o los ritmos. Los silencios intercalados resultan indispensables en la composición musical.
Considerando esta analogía, el ritmo de la vida puede entenderse igual de esta forma como una secuencia musical. Sin pausas ni silencios en tu vida, no será posible conformar un ritmo adecuado para tu estilo de vida. Fíjate bien, si tu vida fuera una canción y la canción se compone entre ruidos y silencios, entre melodías y pausas para estructurar ritmos y notas, si tu vida fuera una canción, ¿cómo sonaría la canción de tu vida? Si hemos perdido el hábito de retirarnos, de hacer pausas, de tomarnos tiempo con el Señor, tiempos con Dios, ¿cómo sonaría la música en nuestra vida? Otra vez estaba viendo en un pequeño video del celular donde le pusieron unos pequeños cablecitos a un conjunto de plantas que estaban ahí en el bosque, ¿verdad? Y estas plantas emitían cierta energía y sacaban ciertos sonidos, ciertos ruidos con unas maquinitas que le ponían ahí y tenían ciertas melodías. Yo me pregunto si el Espíritu Santo hoy nos pusiera una especie de aparatito para sacar la melodía de nuestra vida, ¿qué clase de melodía sería? Para muchos sería una especie como de ruido sin sentido, una especie de tamborazos, guitarrazos, ¿verdad? Trompetazos y instrumentos, pero sin pausa, sin una melodía, sin un tiempo, sin un ritmo adecuado por el tipo de vida que llevamos. ¿Tiene sentido lo que le trato de dar con esta ilustración? Un hombre llamado Noah Ben Sheha escribe: es el espacio entre las notas lo que crea la música. Es el espacio entre las notas lo que crea la música. Lo mismo ocurre con la vida. Debemos tener espacio entre las notas, que es el ritmo, para hacer que la vida funcione como Dios la diseñó. Debemos tener espacio entre las actividades, entre el propósito, entre las urgencias, entre lo que hacemos para que la vida funcione, pero no solamente que funcione, porque podemos decir que de alguna forma nuestra vida está funcionando, ¿o no es así? De alguna forma funciona. La pregunta es, ¿está funcionando conforme a lo que Dios diseñó para ti y para mí? ¿Estamos sonando en la melodía en la cual Dios diseñó para ti y para mí? Nuestra vida está siendo la canción que Dios escribió para nosotros. Jesús regularmente tomó un tiempo para vivir en los espacios entre las notas. A menudo se retiró de las exigencias de la vida para estar a solas con su Padre. Jesús no hizo de la oración y del retiro un ídolo. La oración y el retiro para Jesús, igual que para nosotros, deben de ser los medios por los cuales cultivamos una relación más profunda con Dios, donde tratamos de alinear nuestro pensamiento y nuestro corazón al corazón de Dios. No es la oración y el ayuno un ritual religioso que nos haga ver más espirituales. La oración, el ayuno, el retiro solamente son los medios por los cuales alcanzamos un fin mayor, que es cultivar una relación de intimidad y personal con Dios. El entender que nuestro corazón necesita esos tiempos en pausa para poder alinearse a la voluntad de Dios, para poder bajarle el ruido a todo lo que nos rodea. La enseñanza de Jesús es adoptar el hábito de cultivar una vida de retiro e intimidad diaria, donde apartamos tiempo a solas para estar con Dios, meditamos en su palabra, escuchamos su voz en nuestro corazón y, ojo, aplicamos lo recibido, y así empezamos a ver cómo sucede la transformación. Jesús dependía del Padre completamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús dependía, él tenía una dependencia total del Padre, tanto que muy temprano de mañana apartaba el tiempo para estar con Dios, en la oración, en la meditación de su palabra, en la comunión con el Padre, antes de entregarle tiempo a otras cosas. Charles Spurgeon, un predicador de hace varios siglos, decía que el primer rostro que tú tienes que ver en la mañana es el de Dios. Antes de que tú te dispongas a ver cualquier otro rostro por la mañana, el primer rostro que tú tienes que ver en la mañana es el de Dios. La primera conversación que tú tienes que tener en la mañana es tu conversación con Dios. De alguna forma es hasta una especie de primicia. ¿Qué es la primicia en la Biblia? La primicia es darle a Dios nuestro primer fruto. En el Antiguo Testamento era dar al templo la primer cosecha de la temporada, la llevaban al templo. Para nosotros,
esta conversación, este primer encuentro de al despertar en la mañana, es una especie de primicia que le entregamos a Dios. El primer rostro que tenemos que ver en la mañana, pues es el de Dios. Estos pasajes que leímos destacan algo interesante. Tenía por costumbre el Señor apartarse a solas, pero hay una frase que me llama la atención en Marcos capítulo 1, y dice que Jesús se despertó muy de temprano, antes del amanecer, y se apartó para orar. Pero aún muy de temprano, dice el Evangelio, dice, todos te están buscando. Así dice, si leímos esa parte ahorita, ¿recuerda? Jesús se apartó muy de mañana, se apartó a buscar el rostro de Dios, pero entonces el Pedro, ¿verdad? Nunca se levantaba temprano en su vida, yo creo, y ese día bien temprano se levantó a buscar a Jesús. Todavía ni amanecía y el Pedro ya andaba buscando a Jesús diciéndole, Señor, Señor, todos te están buscando, todos te están buscando. Las obligaciones y las responsabilidades suelen generar una presión constante, comparable a la sensación de estar siendo vigilados constantemente, permanentemente. Tú te levantas por la mañana y lo primero que tu corazón y tu mente sienten es el diálogo de Pedro, y sientes en tu corazón, todos te están buscando. Todo se tiene que resolver hoy, todo tiene que quedar hoy, todo tiene que avanzar hoy. Esta idea de todos nos están buscando es el recuerdo de que las obligaciones y las responsabilidades nos van a buscar solitas a nosotros. No las tenemos que buscar. El tiempo con Dios, tú tienes que buscarlo. Tienes que proponerte, tienes que priorizar. Porque no te preocupes, todo lo demás, así como Pedro, muy temprano te va a empezar a buscar. Solito llegan los pensamientos, solito llegan las urgencias, solo llegan las preocupaciones, el pensamiento se invade por lo que hay que hacer, todos están buscando, le decían a Jesús. Con el tiempo, cuando descuidamos estas pausas, cuando descuidamos estos retiros, con el tiempo, nuestras reservas espirituales y emocionales empiezan a agotarse. Fíjate bien, nuestras reservas espirituales y emocionales empiezan a agotarse cuando no tenemos el hábito del retiro, de apartarnos para estar a solas con Dios. Empiezan a agotarse estas reservas. Al hacerlo, perdemos la dirección. Es como una especie de deshidratación. Ya hemos hablado de esto también en algunos otros mensajes. ¿Por qué se extravían los migrantes en el desierto cruzando a Estados Unidos? Por la deshidratación. Pueden conocer muy bien la ruta para llegar al estado a donde van a llegar a Estados Unidos, pero es la deshidratación la que termina confundiéndolos y terminan dando vueltas en el desierto, desorientados. Cuando se terminan nuestras reservas espirituales y emocionales, el agotamiento nos hace perder la dirección. No sabemos ya qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, tomamos decisiones sin sentido, tomamos decisiones que no nos están guiando nuestro propósito. A menudo no lo notamos hasta que aparecen algunos síntomas. La mayoría síntomas físicos, hasta que no aparece la migraña que no se va, hasta que no aparece el agotamiento físico que no se elimina, hasta que no aparecen los síntomas de los nervios, hasta que no aparecen las cuestiones que se manifiestan mucho en el estómago, ¿verdad? Con las cuestiones emocionales recaen mucho ahí. No nos damos cuenta de nuestras reservas agotadas hasta que aparecen síntomas o nos sentimos como en el desierto, una especie de confusión, no saber hacia dónde vamos o qué estamos haciendo, una insatisfacción. Sin darnos cuenta, empezamos a movernos bajo una regla que la mencioné el domingo pasado también, pero creo que vale la pena recordarla. Sin darnos cuenta, nuestras reservas emocionales y espirituales se agotan, nos confundimos y empezamos a manifestar cansancio físico. Y empezamos a movernos bajo un principio que causa muchos problemas, y es ¿qué esperan los demás que yo haga? Y todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos se empiezan a ver motivados por esta regla: ¿qué esperan los demás que yo haga? Cuando Simón y la gente estaban buscando a Jesús, traían esta pregunta con ellos. Jesús se retiró para estar a solas con el Padre, y Simón y la gente llegaron y le dijeron a Jesús lo que esperaban que Él hiciera. Dice, este mismo pasaje se repite en el Evangelio de Lucas, y Lucas dice: Jesús, tienes que ya dejarte de ese tiempo porque la gente te necesita. Tienes que orar por los enfermos, tienes que sanar a los enfermos, tienes que liberar a los endemoniados. Señor Jesús, Pedro le dijo a Jesús: aquí te tenemos tu agenda. Apúrale, Jesús, porque aquí hay una agenda que cumplir. Y sin darnos cuenta, muchas de nuestras decisiones y lo que hacemos, lo empezamos a hacer bajo el principio de ¿qué esperan los demás que yo haga? ¿Cómo me veo delante de otros haciendo esto?
¿Qué esperan las personas que responda? ¿Qué espera mi esposo o mi esposa de mí? ¿Qué esperan mis hijos? ¿Qué espera mi jefe? ¿Qué esperan las personas de mí? Y nuestra agenda empieza a construirse en base al principio de ¿qué esperan los demás que yo haga? Y empezamos a cumplir la agenda que otros pueden tener para nosotros, las expectativas que otros pueden tener de nosotros. Y eso tarde o temprano, amado, eso es muy desgastante. Porque vivimos para vivir el propósito y la agenda de Dios sobre nosotros. Vivimos para cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Eso trae plenitud, eso trae confianza, eso trae descanso. Una vida deseable es aquella que se está moviendo en el propósito correcto, que es el propósito de Dios. Una vida que empieza a sonar como una bonita melodía entre el ritmo, entre las notas y los silencios, entre las pausas, que son los retiros, los descansos, la oración y la ejecución de las actividades. Cuando tú quitas las pausas de la melodía, tienes un ruido sin sentido. Mucha gente cree que el jazz es un ruido sin sentido, pero el jazz tiene un principio muy bonito, que es el jazz es la música que responde efectivamente ante la improvisación. Así funciona el jazz. El jazz es un estilo de música que se trata de improvisar acordemente ante lo que el otro instrumento va a hacer de repente sin avisarte. La trompeta puede cambiar de nota, puede cambiar de ritmo, y el baterista que estudió jazz está preparado para improvisar en ese momento ante el cambio y la circunstancia. Eso lleva muchos años de técnica y de mucha teoría musical. Improvisar ante los cambios. Esa es la teoría del jazz. Pero cuando quitas tú el silencio, tienes ruido sin sentido. No como el jazz, porque el jazz es muy complejo. Cuando quitas tú las notas y dejas pura pausa, ¿verdad? Tampoco tiene sentido. Es decir, que el equilibrio está entre el retiro, la pausa, la búsqueda de Dios, el tiempo de oración, el tiempo a solas, pero en equilibrio con ejecutar el trabajo y las tareas. ¿Tiene sentido? Es decir, hay que hacer las cosas, hay que chambearle también, hay que tener el tiempo para la ejecución, hay que tener el tiempo para sacar la chamba adelante, pero siempre en un conjunto, como en este ejemplo del ritmo. Así como antes del amanecer la gente y sus expectativas iban a buscar a Jesús, de manera similar, las actividades, el sentido de urgencia y la presión por ser productivos, así como aquello que los demás esperan de nosotros, nos encontrarán, te van a estar buscando todos los días. Es bien interesante que dice el salmista que nosotros buscamos a Dios. De mañana yo te buscaré, ¿sí? Pero las preocupaciones, ansiedades, las expectativas de otros, esas nos buscan a nosotros, esas llegan solitas. En ocasiones ese agotamiento se manifiesta bajo algunos argumentos. Nuestras reservas espirituales y emocionales, sin el hábito del retiro, del descanso, de la oración, de la meditación de la palabra, se agotan y se manifiestan como a veces llegan ideas diciendo: si tan solo tuviera un empleo con más tiempo, si tan solo me pagaran más, es más, hasta si ganara menos, ¿verdad? Pero me dieran más chance de hacer cosas, ¿verdad? Y empezamos como a llenarnos de argumentos. ¿A alguien le ha pasado eso? Nada más a mí me pasa, ¿sí? Nuestras reservas se agotan y nos llenamos de argumentos. Si tan solo tuviera un empleo con más tiempo. Y estamos en la época de los emprendedores, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿verdad? De hecho es la estrategia de muchas marcas, como por ejemplo la gente que vende Chain y todas estas cosas, pues es a empujar a la persona que pueda ser independiente de un empleo, ¿verdad? Porque la gente tiene deseo de tener una vida deseable, de una vida con un ritmo. ¿Tiene sentido lo que le estoy predicando? Lo veo como medio asustado, ¿no? La gente tiene deseo de que nuestra vida tenga un ritmo. Tenemos deseo de que nuestra vida tenga un ritmo correcto, que nuestra vida sea una melodía bonita, porque traemos un ruidazo de tamborazos así, de ruido, ¿verdad? Pero tenemos el deseo de que nuestra vida sea un ritmo de vida agradable, una música bonita entre pausas y notas. Y hay empresas que se aprovechan de eso. Repito, hay cosas que te vende esto en tu casa y trabaje 2 horas y gane 5,000 pesos a la semana, ¿verdad? Y la gente ahí, porque tenemos el deseo de tener esta compensación. Si tuviera un esposo o una esposa que me apoyara más, yo podría hacer más cosas, ¿verdad?
No voy a ver a nadie porque luego se enoja. Si tuviera más ingresos, podría hacer más. Si tuviera lo que el vecino tiene, si tan solo, ¿verdad? Y eso es resultado del agotamiento espiritual y emocional, pero también es resultado de que nuestra vida no está tocando la música que debería. Y tenemos el deseo de una vida agradable. Y hoy vemos a Jesús. Este mensaje es para ver a Jesús y ver el estilo de vida que tenía. No lo que hacía, fíjate bien, porque lo que hacía puede llamar mucho la atención. Pero no es que tú y yo veamos lo que hacía, es ver el estilo de vida que tenía, que producía lo que él hacía. ¿Tiene sentido? Hay que ver el estilo de vida de la persona para ver cómo se manifiesta en lo que hace. Pero primero el estilo de vida. Y el estilo de vida de Jesús era el estilo de retiro, de la pausa. Otro poema de una autora llamada Ruth Barron escribe un poema y dice así, el poema: Santo, comienza el escrito. Hay algo que quiero decirte, Santo, pero ha habido cosas que hacer, cuentas por pagar, arreglos por hacer, reuniones por atender, amigos por entretener, ropa por lavar, trabajo que atender, y ya olvidé lo que quería decirte, y sobre todo se me olvidó lo que soy o por qué soy, dice el poema. Es muy inquietante la idea de pensar que hemos llegado a un ritmo de vida y saturación mental que no sabemos o ya no podemos, qué sé yo, estar un tiempo sentados a solas. Es bien interesante ver el ritmo de vida que hemos llevado actualmente, que ya no sabemos o no podemos, ya no concebimos un tiempo de estar a solas, sentados en silencio únicamente, pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón. Hay gente que no sabe hacer eso. Hay gente que no puede, que no sabe, que no concibe la idea de estar un tiempo en silencio pidiéndole a Dios que le hable a su corazón. Como dijimos hace un momento, las multitudes y las expectativas y las necesidades buscan y siguen a Jesús. De igual forma, hoy hay una competencia por nuestra atención. Hay una competencia por nuestra atención. El celular quiere nuestra atención. Las redes sociales quieren nuestra atención, ¿sí? Oramos y ponemos un video de YouTube para escuchar alabanza, ¿verdad? Y terminas viendo cómo adelgazar acostado en su cama con un jugo de apio y toronja, ¿verdad? Y pusiste un canto para orar, ¿verdad? Porque están los videos ahí gritándote de tu atención, ¿verdad? Quieres poner un canto en el celular y ya te sonó el mensaje y ya viste el mensaje de WhatsApp, y lo que fue una consulta de un mensaje de WhatsApp se terminó en media hora viendo el Instagram, ¿verdad? Porque hay una competencia por nuestra atención. Hay una competencia por nuestra atención, fíjate bien, pero Dios no va a competir por tu atención. No, Dios no va a competir por tu atención. El diablo compite por tu atención, la gente compite por tu atención, los medios, la propaganda, todo, las pantallas que ahora nos rodean, ¿verdad? Todo compite por nuestra atención, todo quiere ganar nuestra atención, pero Dios no compite por ella. Él dice: ven a buscarme. Él dice: ven, aparte el tiempo para estar conmigo, pero Él no va a competir por nuestra atención. Hay una palabra media chistosa, pero que describe muy bien lo que hoy tenemos en nuestra mente y a nuestro alrededor, y es la palabra cacofonía. ¿Alguien la ha escuchado? Cacofonía es el ruido auditivo que no tiene sentido. Es un ruido que no tiene sentido. Y discúlpenme, les lo digo en el amor de Cristo, pero a veces nuestra vida es como una cacofonía. Es un conjunto de haceres y quehaceres, un destiempo de cosas. No hay una melodía, no hay un equilibrio entre pausas y notas, entre retiro y actividades. Y todo lo que nos rodea es una especie de cacofonía. Ya no concebimos momentos en silencio. Yo me he dado cuenta y se lo abro desde la intimidad de mi corazón. De repente mi esposa y yo nos podemos disponer a ver una película y más empieza la película cuando ya estás viendo el celular y tienes la pantalla de la película, tienes el celular en la mano y tienes otra cosa ahí, ¿verdad? Hay un término muy curioso hoy que es el que se ocupa para los niños actualmente, y es el de huérfanos digitales. ¿Sabe qué es un huérfano digital? Un huérfano digital es aquel niño que está creciendo viendo que lo más interesante para sus papás siempre es la atención de una pantalla. Son huérfanos digitales. Están los papás ahí, están los adultos ahí, pero no está la atención de ellos sobre sus hijos. Y
Y todo eso es esta cacofonía, este ruido, porque es muy interesante y hasta perturbadora la pregunta. Ya somos una sociedad, una cultura, somos una generación que no sabe estar un tiempo sentado a solas, en silencio, sin pantallas, escuchando únicamente la voz de Dios durante varios minutos, quizá una hora. No, ya no podemos, ya no sabemos. El ritmo, aquí está la clave. La vida cristiana saludable no es ni totalmente solitaria ni totalmente comunitaria. La vida de Jesús no fue totalmente apartado en silencio, ni tampoco haciendo un montón de cosas. La vida de Jesús se manejaba en base a un ritmo, pausas y notas. Nos retiramos como Jesús a un lugar aislado para comulgar con Dios, para escuchar su voz, para meditar en su palabra. Y luego regresamos al ajetreo de las tareas diarias y a las necesidades de los demás. Eso se llama ritmo. ¿Tiene sentido? Así era la vida de Jesús, estaba en un equilibrio, en un ritmo entre ambas cosas. No por nada es de Jesús de quien tenemos más detalles de su forma de vida. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién se lo dijo Jesús eso? Jesús se lo dijo a Satanás, vámonos a la casa todos. Jesús se lo dijo a Satanás, dijo, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús? Satanás a Jesús le ofreció, ¿verdad? Los reinos, le ofreció, convierte esas piedras en pan. Y dijo Jesús, no, mira, porque no solo de pan vivo. Si me dedico únicamente a cultivar el pan, me voy a morir. Porque no solo de pan vivo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Significa que se puede subsistir de comida, trabajo y posesiones, pero no se puede vivir. Fíjate bien, no solo de pan puedes vivir, pero es a lo que a mayor tiempo le dedicamos, ¿o no es así? Siendo bien honestos en nuestra vida, ¿cuánto tiempo le dedicas a tener el ingreso para comer, para vivir? Porque es importante, y no digo que no es muy importante. Lo que hacemos en la iglesia, los diezmos, ofrendas, pues nos recuerda que necesitamos la economía para sacar el ministerio adelante. Es importante. Pero Jesús dijo, no solo de eso vivimos. No solo de eso vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se puede subsistir, se puede existir comiendo, vistiendo y teniendo posesiones, pero no se puede vivir una vida deseable únicamente con eso. No solo en esta frase significa que no solo el cuerpo necesita alimento para vivir, sino también el alma necesita ser alimentada. Al cuerpo lo alimentamos bien, le damos descanso. No, yo sí tengo mis tiempos de descanso. Si tú descansas el cuerpo, pero el alma hace mucho tiempo que no la descansas. Hace mucho tiempo que no descansas en la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar que Jesús nunca tuvo una Biblia así como tú y yo la tenemos? Muchos pueden creer que sí, pero Jesús nunca tuvo una Biblia como esta. No la tuvo. Los rollos de aquel tiempo eran rollos grandotes que no andaban cargando por donde quiera, y la palabra era tan santa que la tenían únicamente en las sinagogas o en el templo. Jesús no andaba cargando los rollos. Él traía la palabra en su corazón y la citaba a cada momento. Reprendió al diablo con la palabra, regañó a los fariseos con la palabra, instruyó a los discípulos con la palabra. En medio de sus tribulaciones citó la palabra, en medio de sus temores citó la palabra. Con su alegría le daba gracias a Dios con la palabra, porque la palabra lo sostenía, porque él sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es resultado de cultivar una intimidad con Dios a solas, en retiro, para que la palabra se vuelva en nuestro corazón carne y la podamos citar, nos pueda sostener en todo momento, nos pueda sostener. Jesús escapa de las multitudes, es decir, de forma muy intencional. Regularmente, dice el Evangelio, se escapaba Jesús de las multitudes. La Biblia dice que se retiraba regularmente, es decir, fue una práctica regular, parte de su vida. Fue un no negociable de la vida de Jesús. En ocasiones nos enfrentamos a una lógica, a elegir el momento para retirarnos a solas con Dios. Después tendré otro tiempo, lo voy a hacer más adelante. Mañana inicio, el próximo año, ¿sí? Pero es un no negociable en nuestras vidas. El retiro de Jesús era a solas y a veces con otros. La idea es el descanso resultado de confiar en Dios y conocer la palabra de Dios. Jesús se retiraba a solas, literalmente, o se retiraba con los discípulos. Lo leímos ahorita en Marcos 6. Le dijo a los discípulos, vamos a retirarnos de las multitudes y vamos a comer.
y vamos a pasar un tiempo a solas nosotros. ¿Recuerdas lo del ritmo? Esta es la clase de vida de Jesús. Si usted puede comenzar a vivir una vida de ritmo, los beneficios se desbordarán a todas las áreas de su vida. Cuando tú empiezas a adquirir ritmo entre pausas y notas, entre retiro y devoción, intimidad con el Señor y ejecución de tus labores, es decir, trabajo diligente, tú vas a adquirir un ritmo y eso va a afectar todas las áreas de tu vida positivamente. Los judíos, con esto termino, tienen una festividad que es el Shabbat. Es el día de descanso, el día de reposo. Comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ellos se retiran viernes y sábado. No prenden la estufa, ni siquiera prenden un contacto de luz, nada. Es un retiro, un descanso completo. Muy exagerado en algún sentido, pero es la señal de retirarse para confiar en Dios, como señal de confianza en Dios. Cuando termina el Shabbat para los judíos, lo que hacen es que la vela que tuvieron prendida todo ese fin de semana, porque no prende ninguna luz, esa vela la apagan rociando un chorro de vino sobre la vela. El vino se desparrama sobre la vela y el vino se desparrama sobre la mesa. Eso con lo que cierran el descanso los judíos hace referencia a que ese tiempo de reposo de viernes y sábado, así como el vino derramado, se va a empezar a extender en todas las áreas de su vida. Los momentos de retiro, de oración, a solas que tú tienes con Dios, deben de ser como un flujo de vino que es gozo, que empieza a influenciar todas las áreas de tu vida. El descanso, el reposo, la intimidad con Dios se empieza a extender. Tu mente empieza a ser más hábil, tu espíritu más apacible, tu trabajo empieza a ser más eficiente, tus relaciones empiezan a mejorar, tu economía empieza a mejorar, porque ese tiempo de retiro es lo que está sosteniendo y se extiende como el vino en la mesa por todas las áreas de tu vida. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Jesús tenía una vida deseable, con un hábito de vivir en humildad, pero hoy vimos el hábito de cultivar una vida de retiro, como el ritmo, notas y silencios, pausas. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, hoy primero que otra cosa, Señor, te queremos pedir sabiduría, Señor, para poder construir una vida así, Señor. Queremos pedirte sabiduría, Señor, para poder construir una vida así, porque el ritmo y las cosas de la vida diaria nos buscan desde muy temprano, Señor. Pero hoy sabemos que tú conoces ese desafío, tú mismo experimentaste, Jesús, ese desafío. Que todos los asuntos pendientes y todo lo que traemos, Señor, así como a ti, desde muy temprano nos buscan desde muy temprano, Señor. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes, que nos des entendimiento y sabiduría para cultivar una vida con un ritmo agradable. Que nuestra vida, nuestro estilo de vida sea una canción que te agrade a ti, Señor, sea una música bonita delante de tus ojos, Señor. Que nuestra vida pueda ser una música que se compone de pausas, de retiros para estar contigo, de tiempos de oración personal, de bajarle el ruido a todo lo demás, de escuchar tu voz, de afianzarnos en tu palabra, de saber quiénes somos para ti, de descubrir propósito, de presentar todo proyecto delante de ti, Señor, que antes que nos decidamos hacer algo podamos aprender a retirarnos y decirte: Padre, quiero hacer esto en mi vida. Tengo el deseo, tengo el plan para este próximo año de hacer esto, Señor, pero hoy vengo a presentarlo delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que presentemos delante de ti todo proyecto, Señor, y tú vas a bendecirlo, va a ser prosperado si lo presentamos delante de ti. Pero no hay presentación de proyecto delante de la presencia de Dios sin el tiempo de retiro para tener esa conversación con Dios. Señor, hoy queremos que nos ayudes a vivir esa vida, Señor, esa vida deseable que tú tenías, y que todas las áreas de nuestra vida se vean afectadas positivamente cuando aprendemos a estos tiempos de retiro, Señor, estos tiempos a solas, donde nuestro corazón se calibra al tuyo, donde nuestro corazón es alineado al tuyo, como si fuéramos un instrumento, Señor, que nos ponemos en tus manos para ser afinado, como si fuéramos una melodía que se va escribiendo en tus manos en esos tiempos de retiro. Iglesia, estamos en la época del año donde todo el mundo se está haciendo planes, proyectos para mejorar su vida.
lo dije la semana pasada, y escuelas, gimnasios y doctores, nutriólogos empiezan a abarrotarse de citas porque la gente quiere empezar el año, cerrarlo o empezarlo con un nuevo estilo de vida. Pero es un tiempo para cultivar un estilo de vida como el de Jesús. Es tiempo de cambiar nuestro estilo de vida a la forma de Jesús. La palabra lo dice, iglesia. Dios te predestinó, te llamó, te eligió para que llegaras a ser como su hijo. Esa es una de tus metas. Qué bueno que tienes metas este año de hacer cosas. El próximo año tienes metas. Pero una de tus metas debe ser cultivar una vida como la de Jesús. Nos hemos olvidado de que debe ser una meta. Estamos proyectando cosas para el año que entra que ni siquiera nos hemos dado el tiempo de decirle: Señor, ¿y esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto es realmente para lo que yo fui creado? Pero es tiempo de decirle: Señor, mi meta que está en tu palabra, y es una meta real. Quizá muchos estén diciendo: voy a orar para que Dios me revele una meta para mi vida, voy a orar para que Dios me revele propósito. Bueno, Romanos ya lo leímos ahorita, ya te reveló un propósito. Dios te llamó para que llegaras a ser como su hijo. Tú tienes una meta que cumplir. Tú tienes una meta, y debe ser una meta que debemos de desarrollar como iglesia, como hijos de Dios. Cultivar una vida como Jesús, una vida pasible, una vida deseable, una vida en intimidad con Dios, productiva, porque Jesús fue sumamente productivo. Jesús fue muy productivo, pero eso fue resultado del hábito del retiro, del hábito de apartarse a solas con Dios. Tu productividad depende de los tiempos a solas con Dios que vayas a tener. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos de pie, iglesia, por favor. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.